transmisión. Ya está grabando. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar el webinar del día de hoy, que como recordarán, se pospuso el de la semana pasada por un webinar de Kodak, que fue a la misma hora, así que nos retrasamos o nos desfasamos una semana. El día de hoy vamos a ver cómo configurar a través del código de barras para hacer lo mismo que hicimos con el OCR hace 15 días, que fue creación de lotes, indexación, creación y nombramiento de documentos, creación de índices, y eso lo vamos a ver el día de hoy, pero con código de barras, que es muy similar a lo que hicimos con el OCR, pero lo vamos a hacer el día de hoy con el código de barras. La diferencia principal, pues, es de que hay mayor seguridad en esta técnica, ¿no? Bueno, vamos iniciando con la presentación. Ok, entonces el día de hoy, como ya se los comenté, vamos a hacer captura a través de la técnica de código de barras o barcode o BC, que es así como se encuentra en la mayoría de los manuales, Capture BC. Y siguiendo con la misma temática de los webinars anteriores, pues el objetivo nuevamente es reiterarles a ustedes, darles la información que necesiten acerca de los productos de Kodak Alaris para que puedan ustedes estar actualizados con respecto a la información que nos estén brindando el fabricante en este caso, ¿no? También el objetivo es darles a ustedes las herramientas para que ubiquen nuestros equipos, cómo se están posicionando en el mercado, que de hecho, bueno, ya en webinars anteriores ya vimos cómo nos vemos con respecto a otras marcas a través del precio, ¿no? En características de los equipos. También la intención de estas sesiones es darles a ustedes las herramientas para que puedan elaborar unas propuestas certeras y muy cercanas a lo que el cliente esté buscando a través de licitaciones o propuestas técnico-económicas hacia sus propios clientes, ¿no? Esos son los principales objetivos de estas sesiones y por supuesto estar siempre en contacto con ustedes para elaborar el material que sea necesario para que ustedes conozcan los productos y puedan elaborar sus proyectos, ¿no? Por lo tanto, seguimos invitándolos a que nos indiquen, perdón, a que nos indiquen qué tipo de material quieren conocer, qué tipo de material les hace falta ver, alguna configuración en particular y ese tipo de cosas, para que nosotros elaboremos los webinars y puedan ustedes conocer esas configuraciones, ¿no? Esa es la intención de estos webinars. Bueno, el temario del día de hoy, como ya saben, vamos a ver Capture a través de código de barras y lo que vamos a ver es cuáles serían las consideraciones que hay que tener para seleccionar una zona para leer un código de barras. Vamos a ver cómo se hace la creación de índices mediante la lectura del código de barras, el renombrado de las carpetas utilizando valores capturados por código de barras, renombrado de documentos con los valores del código de barras y las configuraciones básicas a través de las zonas para los diferentes tipos de códigos de barras, o por lo menos los más comunes, ¿no? Ya que pues la forma de configurarlos son básicamente iguales, simplemente es ver cuáles son las configuraciones básicas. ¿De acuerdo? Bueno, bien, entonces vamos a iniciar con las consideraciones para una lectura de código de barras. Esto es, por ejemplo, para tener una buena lectura, lo más importante es dejar un borde de aproximadamente 1/4 de pulgada o 6.35 milímetros de zona a zona. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, recuerden que cuando digitalizamos, pues los documentos normalmente pues se mueven, a pesar de que el software los enderece, haga recorte y todo lo demás. Si vamos a leer un código que esté muy pegado al borde, hay que alejarlo o hay que considerar que tenga por lo menos 1/4 de pulgada entre los bordes y entre
el siguiente código de barra que vayamos a utilizar, ya que podemos leer múltiples códigos de barras en la misma hoja. De hecho, ese es el ejemplo que vamos a mostrar el día de hoy. Entonces hay que dejar un borde de 6.35 milímetros entre cada código. Vamos a tener, ¿qué consideraciones adicionales? Bueno, que las guías de imagen estén limpias. Ustedes saben que cuando las guías de imagen están sucias, polvosas, rayadas o tienen algún defecto, la imagen pues va a salir con una raya y va a reflejar ese defecto que tenga la imagen, la guía de imagen. Por lo tanto, la calidad de la imagen va a ser muy mala y eso va a afectar directamente en la lectura del código de barras. Incluso cuando llegan a estar como que empañados, las imágenes salen pues empañadas, ¿no? Salen como que sombreadas. Entonces la limpieza de las guías de imagen es un factor importante. Otro factor importante es la altura del código de barras. La altura mínima debe de ser de por lo menos 40 píxeles. Normalmente cuando nosotros hacemos un código de barras, lo hacemos a través de una aplicación que se encuentra en línea, lo copiamos y lo pegamos en una hoja y la mandamos a imprimir. Si nosotros cuando pegamos esa imagen la hacemos muy pequeñita, no va a leer de manera adecuada ese código de barras. Entonces, por lo menos debemos de tener un ancho, una altura del código, perdón, una altura de 40 píxeles, por lo menos. Para tener una buena lectura de código de barras y no se vea afectado el rendimiento de la digitalización, de la velocidad del escáner, debemos de utilizar una computadora que tenga por lo menos 2.8 GHz de velocidad. Si nosotros utilizamos un procesador más lento de esta velocidad que recomendamos, cuando nosotros querramos leer códigos de barras, el rendimiento, la velocidad se va a ver afectado. Va a bajar un poco la velocidad, porque recuerden que el software de captura hace la lectura del código en el vuelo, ¿no? Así como digitaliza, lo lee y lo usa para extraer el dato, ¿no? Entonces, si tenemos una velocidad de procesador lenta, nuestro rendimiento va a decaer. Hay que tener siempre esas consideraciones en cuenta. Además de la resolución de la imagen, que debe de estar entre 200 y 300 dpi o puntos por pulgada. Aquí está mal de ese pop, pero serían puntos por pulgada o dpi, ¿no? Es lo ideal, 200 o 300 dpi. Recuerden que la velocidad en todos los escáneres de Kodak a esa resolución pues se mantiene, no se ve afectada la resolución, no se ve afectada la velocidad, perdón. Además de que nosotros podemos de una manera muy adecuada tener una imagen lo suficientemente clara para entregar al cliente, ¿no? Del proyecto que nosotros estemos trabajando. Recordarán que también en la sesión anterior pues había consideraciones para los OCRs, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta que si nosotros vamos a querer trabajar de una manera adecuada un proyecto donde vamos a capturar de manera automática OCR y código de barras, hay que considerar todos estos factores para que realmente tengamos esa velocidad y una buena lectura, ¿no? Porque sí se puede ver afectado el rendimiento del equipo si no ponemos esto en práctica, ¿no? Siguiente, ¿qué tipos de códigos de barras vamos a trabajar? Bueno, pues prácticamente todos los códigos de una sola dimensión o códigos lineales. Los más típicos, los que más se utilizan en el medio, pues son el código 128, el código 3 de 9 y el código EAN 13. El código 39 más o menos, ¿no? Es de los más típicos. Pero si nosotros tenemos un cliente que ya desarrolló sus propios códigos, bueno, estos los vamos a poder utilizar. Los del lado izquierdo corresponden a los códigos de una dimensión. Los del lado derecho corresponden a códigos de dos dimensiones, como es el PDF 417, el código 2 de 5, el Planet y el Postnet. El Postnet, pues obviamente aquí nos dice que perdón, el Planet es utilizado por los servicios postales de Estados Unidos, no es algo que sea muy común en México. El Postnet, pues tampoco es algo que se utilice de manera muy, muy común. Últimamente se ha estado utilizando o se utiliza mucho más el código QR. Se puede leer, nada más que la documentación esta pues aún no lo tenía indicado, pero sí podemos soportar el código QR, aunque el más utilizado para proyectos de digitalización sería el PDF 417,
porque nos permite poner hasta 1250 bytes de información. Eso es pues, es mucha información lo que podemos poner ahí, prácticamente un expediente de una persona, ¿no? Entonces, en un solo código podemos agregar muchísima información para poder extraer esa información y utilizar solamente la que vayamos a requerir, ¿no? Por ejemplo, en un expediente, pues el nombre de la persona, su RFC y valores de ese tipo, ¿no? Entonces, el más utilizado por nosotros siempre es el PDF 417, además de que es un código abierto, podemos fácilmente encontrar a través de Internet aplicaciones que nos permiten generar esos códigos, lo podemos hacer a través de una base de datos y hacer un pequeño programita que nos haga estos códigos, simplemente leyendo los datos que nosotros tengamos en alguna tabla o en alguna basecita por ahí, ¿no? Entonces, es el que más utilizamos. El día de hoy, pues vamos a hacer alguna sesión de lectura con los diferentes códigos que vienen dentro de las aplicaciones de Kodak, ¿no? Pero es a las 2, ¿no? Ah, es que le moví la fecha. No, no creo, José, porque moví las fechas. Entonces, si tú le dabas a la fecha, a la del día de hoy, este, si tú le das a la del día de hoy, te va a mandar, más bien si tú le das a la del código de barras, te manda directamente a la de hoy. Yo moví las fechas. Sí, porque ya como nos desfasamos, en la invitación moví las fechas y pues deben de entrarle sin mayor problema, ¿no? A mí me late que es más por el hecho de que hoy va a haber otra sesión de Kodak a las 2 de la tarde y por eso algunas personas no entraron, ¿eh? Me late que es por ahí. Bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario aquí en el chat, por favor, antes de que pasemos a hacer las pruebas, de que pasemos a configurar. Si tienen comentarios acerca de alguna situación que les haya ocurrido con los códigos de barras. Ahora, aquí, bueno, hay que aclarar y reforzar alguna información que ya les di en el pasado, que es las versiones de Kodak Capture. La versión Pro, pues puedes leer fácilmente y sin problemas, pues múltiples códigos de barras, pero la versión Limited Edition solamente te va a permitir leer un código de barras. No vas a poder, pues, leer varios para generar lotes, documentos, índices y demás, ¿no? O sea, recuerden, la versión Limited Edition solamente miran un código de barras, no puedes hacer captura de múltiples, como es el caso de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la versión Capture Pro. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a entrar entonces de lleno a la configuración. Ok. Este es mi Capture Pro. Es la versión full. Eh, por ahí me dice José. No entiendo. Me dices que se puede poner más de un campo en un código de barras y en el momento de la salida separarlos. ¿Te refieres a poner, por ejemplo, el nombre y el apellido en un solo código y después separarlos para tener valores separados donde un campo sea nombre y en otro campo sea apellido, por ejemplo? ¿Te refieres a eso, José? Ok, sí lo puedes hacer, pero con un código de dos dimensiones, como es el PDF 417. En un código lineal, vas a tener solamente un valor y si se puede, de alguna forma puedes crear una máscara dentro de la configuración del Kodak Capture para que te tome un número determinado de caracteres y otro número determinado de caracteres lo use para otro campo. El problema es cuando no cumpla la regla, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decirle, bueno, tengo el nombre de Luis Ramírez, ¿no? Y tú le dices, quiero que me separes los primeros 4 caracteres. ¿Qué va a pasar si se llama José Luis Ramírez? Pues ya no fueron 4 caracteres, ya son 8 los primeros caracteres. Entonces, si no tienes tu control sobre los datos que vas a capturar, es muy complicado atinarle, ¿no? Porque vas a tener valores que son más largos o más cortos. Cuando son valores fijos de dimensiones de caracteres, sí lo puedes hacer, pero si no tienes ese control,
lo más recomendable es que utilices el PDF 417, que tú puedes poner ahí todo el expediente de un usuario y puedes ir separando campos o valores de acuerdo a cómo los ocupes, ¿no? Entonces, con el PDF 417 sí lo puedes hacer. Ok. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una cuestión que no sé si se las he mencionado, seguramente ya la conocen quienes están trabajando con el Coda Capture. Cuando nosotros abríamos originalmente el Coda Capture, al darle doble clic, nos mandaba casi siempre a la pantalla de acceso rápido, que son las pantallitas de colores, ¿no? A veces eso, pues cuando dejamos esto configurado para que un usuario pueda digitalizar y simplemente invoque el programa o la aplicación que él va a manejar, pues está bien, ¿no? O sea, eso es válido, le va a funcionar. Pero cuando ya estamos nosotros queriendo hacer múltiples configuraciones y estamos manipulando todas las opciones que nos da el Capture Software, el que nos despliegue la ventanita de opciones de colores, es como que muy incómodo. Entonces, para que eso no ocurra, te voy a cerrar los lotes, para que eso no ocurra, pues hay que deshabilitarlo, ¿no? La forma de deshabilitar eso sería configuración de estación de trabajo en el menú de archivo y le quitamos el checkbox en la cajita vista de inicio rápido. Con esto ya no aparece, ¿no? Por ahí me preguntaron para que sepan cómo quitar esa ventanita de colores, ¿no? Entonces, con esto deshabilitamos y ya no nos lo va a mandar. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo configuramos los diferentes códigos de barras. Recuerden que siempre lo primero que hay que hacer será generar una configuración de trabajo. En este caso vamos a generar una nueva y pues le vamos a poner al nombre del código, al nombre de la configuración, vamos a ponerle código de barras y guardamos. Ya tenemos una configuración que está basada pues en la configuración original que estaba manejando en ese momento, que creo que es sobres. Así que pues trae las mismas configuraciones. Lo que hay que hacer ahora pues es cambiar esos valores, ¿no? Cambiar toda la configuración que estábamos manejando. Y esa configuración, bueno, pues tiene que ver con dónde van a quedar los temporales, dónde va a estar el archivo de salida, que en este caso dice PDF Files. Recuerden que desde la salida nosotros le podemos dar esa ruta o desde aquí yo le voy a crear una carpeta nueva que me interesa guardar aquí los códigos de barras. Aquí no tengo ninguna carpeta de ese tipo o para ese fin. Vamos a ponerle BC, que es el barcode o código de barras. Y acá dentro lo vamos a direccionar para que esa sea nuestra ruta por default, ¿no? Esta, barcode. ¿Por qué hice eso? Bueno, recuerden que acá en salida nosotros podemos cambiar esa ruta a nuestro gusto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya había hecho un cambio hacia sobres, pero si le damos aquí un configurar, eliminamos la fórmula y le decimos ruta de salida predeterminada, esta, pues le va a apuntar en este caso al barcode, a la carpeta BC, ¿no? Si eso no les satisface cómo lo van a poner, bueno, pues pueden ir aquí de manera directa y apuntar a la carpeta, ¿no? Esas son las dos formas en que podemos indicarle hacia dónde queremos que nuestros documentos vayan de salida. De igual manera, ahorita voy a cancelar esto, de igual manera en la captura, si yo no quiero esta información, el temporal se quede en el disco duro local, porque recuerden que por ahí tenemos un proceso en donde podemos poner una máquina que sirva de control de calidad para estar revisando las imágenes que se están escaneando desde otro lado. Bueno, pues esto lo podemos apuntar hacia una unidad de discos donde estemos haciendo pues toda la baja de los documentos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué lo mencionamos? Bueno, porque recuerden que podemos mantener el lote tras la salida y si nuestro disco duro no es muy amplio, pues va a llegar un momento en que el disco se va a saturar y va a empezar a bajar la velocidad del escaneo porque ya no hay suficiente espacio ni espacio para, perdón, no hay suficiente espacio en el disco para guardar las imágenes, ni espacio en el disco para manejar las memorias virtuales, ¿no? Recuerden que Windows maneja memoria virtual utilizando espacio en disco. Entonces, recuerden siempre tener esa consideración, que su disco no se sature para que la memoria virtual pues esté sana, ¿no? Y podamos
tener un buen rendimiento del equipo. Entonces, para eso nos sirven estas dos rutas, ¿no? Cambiar la ruta del temporal y cambiar la ruta de salida. Igual, si tenemos una unidad mapeada y nos interesa mandarlo hacia otro sistema, bueno, pues ya desde aquí le podemos ir indicando hacia dónde vamos a bajar las imágenes, ¿no? Bueno, eso es como un refuerzo a situaciones anteriores que hemos visto, ¿no? Ahora bien, nos interesa a nosotros hacer una lectura de un código de barras y utilizar esos valores para hacer una indexación. Aquí yo ya había hecho algunos ejemplos para un cliente que nos pidió prácticamente leer sobres con los códigos de barras que vienen adentro del sobre, pero ahora vamos a hacer una prueba con un nuevo tipo de documento. Entonces, aquí lo primero que hacemos es obtener la imagen de la cual vamos a generar la lectura. Entonces, vamos a poner aquí uno nuevo que se llame BC expedientes. ¿Por qué BC? Bueno, pues código de barras o barcode para generar o para identificar de qué se trata. Expedientes, ¿por qué? Pues porque los datos que yo voy a sacar de ese código de barras pues corresponden a un expediente. Ahorita ustedes lo van a ver. Aquí tenemos entonces una imagen donde viene sección, nombre, ID number y un start date, ¿no? Vienen 4 códigos de barras. Y estos 4 códigos de barras los vamos a utilizar. Entonces le damos aquí a aceptar. Vamos a cambiar nuestros códigos o nuestras zonas donde vamos a tener nuestro código. Vamos a eliminar ahorita la zona, eliminar zona. Esto, bueno, ya se lo saben la mayoría de ustedes, pero por si no lo conocen, dándole clic derecho, desplegamos el menú y podemos desde eliminar la imagen, ver las propiedades de cada zona o probarla, a eliminar la zona. Vamos a hacer ahorita primero eliminar todas las zonas. Ya está limpio nuestro documento. Le decimos que vamos a hacer barcode y vamos creando nuestras zonas. Entonces, la primera zona, recuerden las consideraciones que yo les mencioné al principio de la presentación, 1/4 de pulgada. Es decir, que no estén tan pegadas. A lo mejor por eso es que ustedes van a notar que los códigos están separados entre ellos, no están pegaditos uno seguido del otro. ¿Por qué? Pues porque hay que mantener una separación de 1/4 de pulgada entre ellos. Yo al momento de que le dije que leyera ese código, inmediatamente leyó el código. El nombre del código se llama sección y lo que trae adentro el código se llama aplicación o application, en este caso está en inglés. Y me está identificando qué código estoy usando, que es en este caso el 3 de 9. Muy bien, entonces aquí le voy a decir qué nombre se va a llamar esa zona. Podemos usar la misma que tenemos aquí, que sea sección o section, o en este caso le vamos a decir que este es el lote. Este valor lo vamos a utilizar para ponerle nombre al lote. ¿De acuerdo? ¿Qué opciones más tenemos aquí? Las importantes sería, ¿de qué lado va a estar la imagen? Si en el anverso o en el reverso. Pues nosotros podemos fijar que esté en el anverso porque si en la misma hoja es reciclada, que nos pasa muy comúnmente, y ahí pusieron un código del que sea o algo que parezca un código, bueno, pues también lo va a intentar leer. Entonces, no nos importa ahorita que sea reverso. Longitud mínima, ¿cuántos caracteres mínimos va a tener el código? El código, por su naturaleza, el 3 de 6, bueno, viene configurado para que soporte mínimo 6 caracteres. Eso significa que si viene con menos de 6, puede ser que no lo lea. Y digo puede ser porque yo lo he visto que sí lo lee. Pero aquí dice, pues el mínimo, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. La anchura del código de barras, acuérdense lo que les mencionaba, que debe de ser aproximadamente 40 píxeles. En este caso, bueno, pues muy notablemente es que es mayor, entonces no vamos a tener problema con ello. Entonces esto lo podemos dejar tal y como viene, aunque el valor viene expresado en pulgadas y aquí dice que el 0 es igual a variable, quiere decir que pues, no es un valor fijo, puede ser un valor variable, entonces lo dejamos como está. Comprobar suma de control, el famoso checksum, en algunos códigos sí es indispensable mantener una suma de control para mantener la lectura del código, no en este tipo, aquí no es necesario, vamos a dejarlo tal como está. Y caracteres de lectura parcial mínimos, es decir, cuántos mínimos debe de leer en caso de que el código esté roto, ¿no? Entonces, no lo vamos a manejar tampoco eso. Como nosotros estamos considerando que nuestra lectura va a ser
100% para mantener el máximo rendimiento de la captura de los datos que vamos a poner en la documentación, hay que cerciorarnos de que los códigos no vengan rotos, ¿no? Eso es básico. Recuerden las consideraciones anteriores, la calidad de imagen, las guías que estén limpias, la resolución y ese tipo de cosas. En la medida de lo posible hay que evitar, ¿no? Manejar caracteres rotos para que tengamos una captura de datos al 100 y no tengamos que meter un proceso de control de calidad donde vamos a estar ahora verificando pues que la información sea de acuerdo a lo que está en el código, ¿no? Hay que evitarlo. El tipo de orientación, si es horizontal o es vertical, o si es sesgado, en fin, algunas variables. Vamos a dejarlo horizontal porque, bueno, a todas luces el código pues está perfectamente horizontal con respecto a la imagen. Confidencialidad, la verdad no sé qué significa esto, será cosa de revisarlo, pero nunca he sabido para qué significa confidencialidad. Lo único que sí sé es que es la calidad, qué tan alta o qué tan buena calidad vamos a tener en la imagen para poder hacer una lectura del documento. Si el documento viene manchado, sucio, que recuerden que vamos a evitar eso, que no sea así. Por lo tanto, la calidad va a ser la óptima. La posición, si nosotros le marcamos aquí cualquiera, pues va a buscar ese código en cualquier lugar dentro de la hoja y eso no nos sirve ahora porque vamos a leer más de un código. Entonces tenemos que fijar una zona. Buscar en forma alternativa en imágenes rotadas 180 grados. Recuerden que nosotros podemos voltear la imagen en relación al texto, en relación al código o como lo estemos alimentando. ¿De qué depende eso? Pues del tipo de documento y el tipo de escáner, ¿no? Ya ven que hay escáneres que se alimentan horizontales o hay otros que se alimentan solamente, o más bien que se pueden alimentar verticales y hay otros que solamente se alimentan horizontales, ¿no? Entonces, de eso dependería esto. Y buscar de forma alternativa en el reverso, ya vimos que eso no nos interesa, así que no lo vamos a hacer. Y buscar en forma alternativa en imágenes rotadas a 180, lo voy a quitar porque yo estoy manejando un escáner i2800 y por lo tanto, pues no se puede meter la hoja al revés. Sí, entonces como no puedo, perdón, como no puedo meter la hoja de manera horizontal, pues no voy a poder, no voy a tener imágenes rotadas, ¿no? Entonces lo quito para asegurar y que el equipo no gaste recursos en estar buscando en estas configuraciones. Y ahora me dice separación, ¿cómo vamos a separar aquí? Bueno, recuerden, yo aquí le dije que el documento va a ser nombre de zona lote porque me interesa que con ese valor me haga un nuevo lote, entonces le vamos a poner aquí crear un nuevo lote. Cada vez que vea este código, va a crear un nuevo lote. Las otras opciones sería crear nuevo documento, que de hecho eso es lo que vamos a hacer con las otras opciones. Y la siguiente página debe de permanecer en el documento actual, ¿no? Separar solo cuando el valor cambie, sin separación o eliminar página. Con esto quitamos la hoja del lote o del documento que vayamos a crear, lo va a eliminar. No nos interesa ahorita quitarlo, ¿no? Porque queremos mantenerlo para ver la lectura. Le damos a aceptar. Ya tenemos entonces nuestro primer código. Vamos al segundo, que en este caso sería el nombre. Le vamos a poner obviamente ese dato. Sigue siendo un código 3 de 9 y aquí me pone el código, el valor que está dentro del código, que de hecho pues está impreso, ¿no? Barry M. Velus. Las mismas consideraciones. La diferencia, bueno, aquí también va a ser zona. La diferencia es que con este valor vamos a no vamos a crear el documento, vamos a crear el documento con el valor, con el campo ID y el campo nombre lo vamos a utilizar para nombrar la imagen o ponerlo en un índice, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con ese valor. Entonces aquí no vamos a tener separación. El código de barra se encuentra en el nivel del documento. Aceptamos. Vamos al ID number. A este le vamos a poner ID. Y con este vamos a crear un nuevo documento. ¿De acuerdo? Aceptamos. Quitamos esto, quitamos esto. Aceptamos. Y nos queda la fecha start date. Aquí una cosa importante, cuando generamos códigos para lectura de fechas, hay que determinar en qué formato están. 0730-2002, obviamente está mes, día, año, pero no trae diagonal. Entonces,
Si nosotros este valor lo vamos a meter a un sistema de administración y el sistema de administración me dice que el formato debe de ser día, mes, año, bueno, pues evidentemente esto está mal y lo rechazará. Además de que algunos sistemas de gestión o de administración, como Last.fh, por ejemplo, me pide en el formato date poner una diagonal. Obviamente este no lo tiene, por lo tanto tendríamos que hacer una interpretación de este valor. ¿Sí? Entonces hay que tener consideraciones con respecto a las fechas. Aquí no vamos a hacer separación, aquí nos vamos a ponerle fecha y aceptamos. Ya leímos nuestros 4 códigos, ya le dijimos al código sección que va a crear lote, al código ID va a crear un documento, este va a ser un índice y este va a ser un índice. Ok, ya lo hicimos aquí en la lectura, pero tenemos que indicarle entonces aquí la separación por código de barras, pues va a ser separación nuevamente, hay que hacerlo 2 veces, este sería nombre de zona, era lote, le vamos a decir que esto no importa y que va a ser por lote, y este otro va a ser por documento. Quitamos esto y aceptamos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que decirle la separación aparte de qué va a hacer con esa información, ¿no? Entonces aquí es separación, por lo tanto, cada vez que vea este dato, lo va a separar. No sé si no lo guardé. Bueno, parece ser que sí desde aquí sale, ¿no? Bueno, vamos a probar ahorita, vemos qué es lo que ocurrió ahí. De hecho, si se dan cuenta, aquí lo tenemos más de una vez, ¿no? Entonces, parece ser que no era necesario. Vamos a quitar esta zona. Vamos a quitar otra vez esta zona para que se quede solo la de arriba. Y quitamos este lote. ¿Sí? Ya están aquí lote, nombre, ID y fecha. Aplicamos. Ah, ok. Me mandó ese error porque yo ya tenía configurado aquí un índice que leía un barcode que ya no existe, entonces por eso me mandó ese error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitamos esto y vamos a crear nuestros índices. Aquí vamos a agregar el de lote, el valor predeterminado, pues va a ser el barcode lote. Vamos a agregar otro que sea el del ID. Vamos a agregar otro que sea el nombre. Y agregamos un último que sea la fecha. Ok, antes de cerrar esto, vamos a echarle una revisadita. Aquí dice que el tipo de valor es único, es decir, va a ser leído. Si nosotros quisiéramos tomarlo de una lista desplegable, pues aquí le decimos o configuramos cómo queremos que se maneje ese tipo de dato. El otro serían los checkbox, que serían solo lectura requerido. Recuerden, si este checkbox está habilitado y el código de barras no se leyó o no existe en la zona, pues va a mandar un error porque va a forzar a que pongamos un valor ahí y al estar esto de requerido. Entrada doble, esto significa de que pues vamos a necesitar que alguien valide ese dato, control de calidad. Oculto, si este valor no queremos que se muestre al operador. Comprobar campo durante la digitalización, en este caso valor predeterminado, es la fecha, y aquí este sería el formato de entrada y el formato de salida. Recuerden lo que les mencionaba, en el campo o en los valores de fecha, aquí nosotros le tendríamos que decir cómo queremos que maneje esa fecha, formato día, mes, año, mes, día, año,
o con diagonales y demás. Eso ahorita lo vamos a manejar, vamos a dejarlo ahorita como está y ahorita les enseño cómo hacemos eso. Y si queremos sustituir caracteres, por ejemplo, recuerden ahorita en el nombre por ahí va un punto, no nos interesa ese punto, a lo mejor nos va a causar algún ruido dependiendo de cómo armemos nuestro archivo, así que le podemos decir, pues quita el punto, ¿no? Ahorita vamos a dejar este porque no es en fecha, es en nombre, así que nos vamos al nombre, editar. Recuerden, entonces el nombre va lleva un punto, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar con eso para que nos dé el punto y ahorita lo quitamos para que vean cómo sustituye el carácter, ¿de acuerdo? Aceptamos. Aquí aplicamos los cambios. Me mandó un error del CURP, nuevamente porque yo estaba utilizando un valor de un CURP. Vamos a quitar ese valor. De hecho, aquí está, docIDXCURP. Entonces esto ya no existe, por eso mandó ese error. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues decirle cómo quiero nuestro documento. Si nosotros vamos a manejar documentos de blanco y negro solamente, pues tendríamos que decirle qué hacer con el blanco y negro. Si vamos a hacerlo con el color y escala de grises, qué hacer con él. O si vamos a usar los dos, qué va a hacer con cada uno de ellos, ¿no? Ahorita vamos a hacer escala de grises y vamos a decirle que lo deje en PDF y esta ruta no me interesa, hay que cambiarla. Entonces configuramos que la ruta quede con el valor predeterminado. Acuérdense que lo pusimos en BC. Y adentro de BC vamos a utilizar el valor del lote para que nombre al lote la ruta. Entonces vamos a poner, la carpeta sería C, barcode, diagonal, el nombre del lote. Y hasta ahí. Y dentro sería el nombre del archivo. ¿Cómo vamos a nombrar el archivo? Eliminamos esta fórmula. El archivo se va a llamar con el ID, que es el documento, más el consecutivo o el nombre de la extensión de archivo predeterminada, que sería .pdf en este caso, ¿no? Entonces así se va a llamar el documento, con el ID. Si vamos a meter, o puede ser que tengamos nombres de archivo que se repitan, pues lo ideal sería ponerle un consecutivo, ¿no? Para que no nos genere error. Como ahorita vamos a hacer la prueba con un solo documento, vamos a dejar que agregue el número de secuencia al nombre para no tener falla. Le damos aquí aceptar y me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el nombre? ¿Y qué pasa con la fecha? Bueno, eso, como ya dijimos que vamos a utilizar índices, bueno, ahora le vamos a decir que haga un archivo de texto con ese índice. ¿Dónde lo va a hacer? Bueno, va a ser un archivo de índice de documento con un texto delimitado o un formato de texto como nosotros querramos. Vamos a dejarlo igual texto delimitado, que sería un .dat o un .lst o un .txt o un punto lo que nosotros querramos. Ahora, ¿qué opciones vamos a tener aquí? Bueno, se queda aquí como ASCII y la ubicación, ¿dónde lo va a guardar? Bueno, pues lo va a guardar en la misma ruta donde está el documento, ¿no? Vamos a eliminar esta fórmula, le vamos a decir que esté en la ruta de salida predeterminada, acuerden, es BC, y después de esa ruta va a ser el del lote. Ahora, aquí hay un error. No sé si ya se dieron cuenta de que cuando hicimos esto generé yo un error. Vamos a salvar esto temporalmente. Aquí. Es la ruta de salida C, BC, y la ruta del escáner. Nos falta una diagonal. Aquí hay que ponerle esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no pondría BC más el nombre todo pegadito y no nos interesa que esté ahí. Nos interesa que haga una carpeta. Entonces eso lo quitamos. Creo que es con este. Y lo pegamos aquí. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda ahí? Ok. Y lo mismo hay que hacer en el archivo de texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, diagonal y dentro del lote ahí va a poner el archivo de índice. Ahora, en el archivo de índice, ¿cómo vamos a llamar al nombre del archivo? Vamos a ponerle index.dat o eliminamos esto. Aquí están las extensiones DAT, TXT, SSB o LST. Lo que tendríamos que hacer es quitar esto y ponerle LST o no sé, por ahí si se les ocurre algún otro, pues le podemos poner, ¿no? Así es como generaríamos el archivo de texto. Ahorita lo vamos a dejar como TXT. Quitamos esto. Recuerden que para variables
que no son del sistema, hay que ponerlo dentro de comillas, por eso es que hace esto. Si fuera un campo fecha, la configuración es dentro de corchetes, ¿no? Ok, ya tenemos entonces nuestra configuración de a dónde y cómo se va a llamar el archivo, pero nos hace falta qué hay adentro, contenido. Vamos a quitar esto y vamos a poner el nombre y la fecha. Ahorita solo esos dos, podemos poner algo más. ¿Qué hay de limitantes entre los campos? Bueno, pues podemos escoger entre un espacio, entre el pipe, entre la coma, entre lo que querramos poner. Ahorita pues lo adecuado es ponerlo con coma, ¿no? Para identificar dónde termina y dónde empieza un campo. Delimitador de elemento, pues vamos a dejarlo sin ninguno ahorita, porque a menos que el template o el archivo de salida, la aplicación que vaya a recibir a ese archivo, pues te pida reglas, ¿no? Normalmente cuando te pide ese tipo de reglas, pues hay que cumplirlas y aquí están las variables para que lo podamos hacer. Y el otro sería incluir el registro del encabezamiento. ¿Cuál sería el encabezamiento? Bueno, pues que a la columna nombre, pues arriba le ponga nombre, ¿no? A la columna fecha, arriba le ponga fecha y abajo, pues todos los campos, ¿sí? Ahorita vamos a darle en aceptar, vamos a darle en aplicar, aceptamos y vamos a digitalizar nuestra hojita. Solamente una. Aquí le estamos diciendo que es blanco y negro y si se acuerdan, nosotros le indicamos que el documento iba a ser en escala de grises, entonces hay que configurar aquí la página y cambiar esta configuración y ponerla en escala de grises. Si no, no nos daría ningún resultado porque saldría un documento blanco y negro y no le hemos dicho qué hacer con un documento blanco y negro. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar color, como no lo tengo aquí, vamos a crear una nueva. Vamos a crear una nueva que se llame barcode. Barcode, ¿qué era? Escala de grises, ¿no? Grises, a 200. Vamos a poner otra, guardar como, igual, BC, grises, 200 dpi. Guardar. Ok, aquí ya tenemos nuestra configuración. Le vamos a decir que solamente el anverso, si lo queremos duplex, pues duplex. Ya sabemos que si le damos aquí eliminar hoja blanca y demás configuraciones, ¿no? Aquí sería entonces escala de grises, texto con gráficos, papel normal, 200 dpi, tipo JPG, ¿no? Sí, tipo JPG, calidad buena. Y aceptamos. Sí. Ok, entonces ya está aquí nuestra configuración de página. Le damos a aplicar, le damos a aceptar. Y aquí tenemos BC grises 200 dpi, un lote nuevo. Código de barras. Aceptamos. Digitalizamos. Aquí está nuestra hoja, solamente tengo una, por lo tanto la voy a repetir para que me haga el otro lote. Aquí en teoría me debe de cambiar el lote, ¿no? Ya lo hizo y me cambió pues, un documento nuevo. Aquí le voy a decir salida al lote PDF 137. Vamos a echar un vistazo a ver si no tiene ningún problema. Recuerden que con esta ventana de estado del lote podemos ver si hay algún error. Aquí nos está haciendo la salida.
Normalmente aquí cuando genera errores es porque el documento ya existe. Casi siempre es eso, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros le dijimos que con el puro consecutivo, con eso lo cambia, ¿no? Aquí está la carpeta dentro de BC con el nombre de aplicación, que era el de código de barras. Adentro está el ID con el nombre del archivo y aquí está el index, que esta es la parte que nos importa. Aquí está Barry M. Velus y me falta el campo fecha. ¿Por qué no está el campo fecha? Pues porque le dijimos que era un campo fecha y no cumplió con el requisito. Hay que modificar ese campo fecha, le puso la coma y le puso el punto. Entonces vamos a enseñarles a quitar el punto y que nos ponga el campo fecha con el formato fecha, ¿no? Recuerden, esto mucho depende de cómo sea nuestra aplicación de salida, ¿no? Eh, ok, le vamos a decir que al 138, archivo, configuración de trabajo. Vamos primero al punto, ¿no? A quitar el punto del nombre. Sería en índice, el nombre. Aquí le vamos a decir sustituir caracteres. El original es un punto y lo va a sustituir por un espacio o que lo remueva. En este caso que lo remueva porque ya trae el espacio, ¿no? Lo agregamos y aquí ya me dice, cuando ve un punto lo va a remover. Vamos a ver si es cierto antes de mover lo demás, ¿no? Hay algo que se me pasó, déjenme revisar, porque como ya existe el lote que se llama aplicación, obviamente adentro va a poner otro documento con el mismo nombre, con el ID. Para que no tengamos error, lo que tenemos que hacer, recuerden, era poner un archivo, un consecutivo, ¿no? Entonces, export path, aquí, configurar el nombre del archivo, agregar un identificador del documento, número de secuencia de documento, creo que es este, pero este tiene que ir aquí después de este. Y como va a ir un guión bajo, lo tengo que poner entre comillas, y ahora sí, un número de secuencia y el default extension. Pero eso también lo tengo que hacer en el índice de texto. En el nombre del archivo, el index.txt, antes del txt, le vamos a dar el ID del documento, número de secuencia del documento, con un guión bajo. Y después el txt. Vamos a digitalizar nuevamente. Estamos en el lote 138. Aquí está. Le damos salida. Vamos a ver que no nos mande errores. No hubo error. Regresamos a nuestra carpeta. Aquí está el consecutivo. Aquí está el index con el consecutivo. Vamos a ver que quite el punto. Ya no hay punto. Ahora la fecha. Federico Cruz pregunta número de secuencia. Sí, lo que pasa es que hay dos valores ahí que hay que tomar en cuenta, Federico. Mira, si nosotros le decimos que tome el número de secuencia, por ejemplo, aquí en la salida era en este lado, número de secuencia de documento, número de secuencia de página o número de secuencia de imagen, estos tres valores les va a poner el consecutivo, pero cuando estén aquí adentro. Cuando lo saques, va a ir con la consecutivo de acá. Por lo tanto, si ya existe un documento en tu carpeta donde los vas a guardar, ese consecutivo puede entrar en conflicto con lo que esté acá de este lado. Por eso es que el consecutivo, el número que yo le puse,
era el identificador del documento, Document Sequence Number. ¿Por qué? Porque si ya existe, ponle un consecutivo. De otra forma, el número de secuencia sería del que vaya acá adentro. Aquí sería documento 1, documento 2, documento 3, entonces le pondría el ID 1, ID 2, pero si acá ya existe el 1, pues te va a mandar error porque ya existe, ¿vale? Esa es la diferencia entre poner el número de secuencia, número de secuencia, número de secuencia y el ID del documento. Esa es la diferencia entre ellos dos, ¿vale? Ok, ahora la fecha, ¿no? Bueno, para la fecha, recuerden, eso está en los índices. Hay dos cosas que podemos manejar. Uno, que no nos afecte, que no nos interese el valor y que lo ponga tal cual. Déjenme ver cómo lo dejé. Valor único, valor predeterminado. Dice, a ver, déjenme. Pues ni siquiera le había puesto el valor predeterminado, a lo mejor por eso no lo puse. Valor predeterminado sería el de fecha. Ok, esta es una de las cosas que podemos hacer. Sirve, bueno, servirá dependiendo de la aplicación de destino, ¿no? Recuerden que yo les dije, hay algunas aplicaciones que te van a decir, el campo fecha debe de venir con cierto formato. Si no cumple con ese formato, no lo vamos a aceptar. Entonces vamos a ver qué ocurre. Estoy digitalizando la misma hoja. Estamos en el 139. Le damos salida. Vamos a ver que no nos mande error. Aquí hay un error. Ya existe el index 1.txt cuando se procesa el documento 001. ¿Ok? Tenemos que abrir ese lote para volverlo a procesar, pero antes de hacer los cambios, ¿no? Era el 139. ¿Dónde mandó el error? Bueno, en el nombre del archivo del TXT, ¿no? Creo que era aquí, a ver, déjenme, nada más revisamos eso. Luego con tantos nombres se confunde uno. Procesamos.
Es este. Nos hacía falta este, no lo habíamos cambiado. Dejamos en notificar el error. Vamos a procesar nuevamente. Y ya no mandó error. Vamos a verlo. Aquí está la fecha. Ahora, yo les mencionaba, si el formato o la aplicación de destino te exige que este valor cumpla con un formato establecido, por ejemplo, ahorita tiene mes, día, año, a nosotros nos dice la aplicación, yo lo quiero día, mes, año, hay que voltear este 7 después del 30, ¿vale? Vamos a cambiarlo. Archivo, configuración de trabajo, nos damos al índice, el campo fecha. Y ahora sí, en el formato de salida, le tenemos que cambiar aquí a fecha, la fecha, que sería, que sería, voy a regresar a ver una configuración de SharePoint, por ejemplo, porque no me acuerdo cuál era el formato. Este sería el formato, ¿no? Decirle en el formato de entrada cómo viene, sería día, mes, año. No es cierto, ahorita lo tenemos mes, día, año, y hay que cambiarlo a día, mes, año. No, perdón. Les digo que no me acuerdo del formato. Es el de SharePoint Expedientes, salida, índice. Entonces lo que estoy haciendo es copiarlo, pues nada más para cambiar lo que necesitamos. Ok, ¿qué necesitamos? Que sea mes, día, año. Cambiamos el año. ¿Qué estamos haciendo con esto? Decirle que entre el mes y el día y el año ponga un guión. Ahorita la entrada fue día, mes, año y lo vamos a cambiar a mes, día, año. Le damos a aceptar. De hecho, aplicar. Sí, aceptar. Digitalizamos el código. Ok, aquí le pusimos que era requerido. Déjenme, quitamos eso. Archivo, configuración de trabajo. Ya sé por qué. Es otra configuración. Era barcode gris. Es este.
Listo. Vamos a ver si es cierto. Ah, pues me sigue pidiendo el... La entrada es mes, día, año, me dice José. Mes, día, año. Formato de entrada. Ah, ya sé. Es esto. Está pidiendo espacios entre ellos. Me late que hasta el T está de más, pero vamos a probar. Igual y hasta el año, la Y debe de ser 4 veces. Sí, creo que tienes razón, José. Debe de ser 4 veces el año. Aunque sí, debe de ser entonces. Ah, mes, día, año, día, mes. Parece que ya. Vamos a digitalizarlo otra vez. Sí, perdón ahí por la confusión, pero con esos formatos me confundo un poquito. Ah, es en otro lote. Es el 144. Listo, ya lo pasó, ya no hubo problema. Y le damos salida. Ya, no hay problema. Y
Es este. Listo. Es este. Y ya nos cambió el formato. Primero día, luego mes, luego año, aunque la imagen estaba al revés, ¿no? Primero el 07, luego el 30, luego el 2002. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta, pues, los cambios de acuerdo al formato del dato que nos va a pedir la aplicación de destino. Hay aplicaciones que no te piden el guión, te piden una diagonal. Hay otros que no te piden eso, te piden el mes en formato de 3 dígitos, eh, ¿cómo se llama? 3 letras, ¿no? De, por ejemplo, mayo, Maj, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo lo pongan, nosotros tenemos que configurar para que haga eso. Sí, sí, José, un webinar de formatos de entrada y salida. Sí, aquí el detalle es que, mira, el formato que más manejamos o el que se utiliza típicamente, pues es el de fecha, ¿no? Es el único formato que nos cambia. Si acaso, como mencionas, por ejemplo, aquí en el índice que dijéramos el ID, formato de entrada, a lo mejor pues entra cualquier cosa, ¿no? Pero el formato de salida debe de ser forzosamente el de un RFC, ¿no? Por ejemplo, los 4 primeros dígitos son letras, luego 6 números, luego creo que 2 letras y luego otro número, ¿no? Algo así. Entonces, esos formatos pues son los que tenemos que determinar cómo colocarlos, cómo sustituir un carácter, ¿no? Ya le quitamos el punto, lo podríamos haber sustituido por otro valor, y cosas así, ¿no? Este, sí, vamos a ver entonces cuáles serían los formatos de entrada y salida para darle más atención a esto y aprender a cómo cambiar las configuraciones de esos formatos, ¿no? Pero, pues de entrada, el día de hoy que era ver el código de barras que nos generara el consecutivo de la imagen. Déjenme ver si vamos a abrirlo con, es este es el documento que digitalizamos en escala de grises con su respectivo index DAT, ¿no? Ahora, el índice, bueno, pues bien pudo haberse llamado también con el número del ID, ¿no? Para que este valor corresponda a cada uno de los archivos, ¿no? José, no sé si tengas más dudas o comentarios al respecto del día de hoy. Bueno, ya manejamos lo que fue el OCR, ya manejamos lo que fue el código de barras, pero nos hace falta manejar otras opciones como son las marcas. El próximo webinar vamos a ver las marcas y vamos a ver lo que mencionas, José, cómo generar los formatos o crear formatos establecidos. Aquí en índice, no es cierto, en la captura. Ya vimos código de barras, ya vimos OCR, nos falta que sería crear zona de detección de marcas para ver qué tanto podemos trabajar con las marcas, más los formatos de entrada y de salida, que sí crean cierta confusión, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me crean un poco de confusión entre primero mes, día, año y cosas así, pues uno tiende a confundirse, ¿no? Vamos a hacer esta prueba, vamos a ponerlo en el webinar siguiente, vamos a ver marcas, vamos a ver esto. No sé si quieran el próximo webinar ver algo más. ¿No? No hay propuesta. ¿Qué les parece subirlo al SharePoint? Que de hecho por ahí pues tenemos webinars de, ándale, sí dice José que está de acuerdo, por ahí hacemos webinars donde digitalizamos y subimos a SharePoint, pero no enseñamos cómo configurarlo, ¿no? Recuerden, SharePoint tiene dos productos actualmente en el mercado, ¿no? El Office 365, que es en la nube, que pues nosotros no tenemos acceso a él más que usar lo que nos pongan a disposición,
pero en sí no instalamos, no configuramos, no ponemos más opciones. Y el otro que sería el on-premise, que pues sí uno instala ahí todo lo que se le antoje, ¿no? Desde la base de datos hasta todo lo que uno quiera, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una digitalización, una configuración hacia SharePoint en la nube y ahí se van a encontrar con algunas cosas adicionales que nosotros hemos estado trabajando para poder hacer eso, ¿no? Porque, dicho sea de paso, el Coda Capture no se conecta directamente al Office 365. Tenemos que utilizar un tercero. ¿Sale? Bueno, pero esa sería entonces el tema para la siguiente sesión web. Ver los tipos de datos, ver marcas y subir hacia el SharePoint. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que veremos la próxima semana. No sé si tengan duda, comentario, algo adicional que quieran agregar. Yo creo que por hoy está finalizada la sesión web del día de hoy. No sé si tengan algún comentario, licenciada, Federico, Oscar, por ahí algún comentario que quieran agregar. Sí, fue solamente para ustedes, pero no se preocupen, de todas maneras yo lo subo al YouTube y al Vimeo, y pues ya está a disposición de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia y los veo por aquí el próximo miércoles. Recuerden que hoy, en cosa de una media hora, una hora casi, está la otra sesión, ¿no? ¿Te refieres al Vimeo, Oscar? ¿Al sitio de Vimeo? Ok, sí, voy a ver. Mira, el problema que tengo es que como en Team está bloqueado YouTube, Twitter y todo, eso casi lo hago en la noche y luego no me queda mucho tiempo en la noche. Pero te prometo que voy a meterme un poquito más al YouTube, al Twitter, para, para ver los enlaces, ¿no? A ver cómo se hace eso de ponerlos incluso en el LinkedIn y todo eso para poner información por otros lados, ¿no? No, no te preocupes, Oscar. Entonces, sí, te prometo que le voy a dedicar un poquito más de tiempo. Ojalá, ojalá, José. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y pues por aquí nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana, buena semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias a usted.